Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando mucho en las redes sociales, algo que me ha tocado muy de cerca y que, honestamente, me ha dejado un poco sorprendida. Sí, ya lo habrán adivinado por el título, vamos a hablar del revuelo que se ha armado en torno al reciente cambio de look de Demet Özdemir y, específicamente, de las críticas y ataques que ha recibido por ello. Sé que muchos de ustedes son fans de Demet, como yo, y estoy segura de que tienen opiniones muy fuertes al respecto. Así que prepárense para una charla sincera y abierta sobre la presión mediática, los estándares de belleza y la libertad de expresión. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que me apasionan, y me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya sabrán, Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con sus interpretaciones en series como Erken Zikus y Doğu Unep Kaderindir, decidió hace poco experimentar con su imagen y renovar su look. Y hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Lo que debería haber sido un simple cambio de imagen se convirtió en un auténtico campo de batalla en las redes sociales, con una ola de comentarios negativos, críticas despiadadas e incluso ataques personales dirigidos a Demet. Y aquí es donde me pregunto, ¿en qué momento nos convertimos en jueces despiadados de la apariencia de los demás? ¿Desde cuándo nos creemos con el derecho de opinar, criticar y humillar a alguien por un simple cambio de look? Entiendo que Demet es una figura pública y que, como tal, está expuesta al escrutinio mediático. Pero hay una línea muy delgada entre la crítica constructiva y el acoso puro y duro. Y lamentablemente en este caso, esa línea se ha cruzado con creces. He leído algunos de los comentarios que se han publicado en las redes sociales y, sinceramente, me he quedado boquiabierta. Algunos usuarios han criticado su corte de pelo, otros su color, otros su maquillaje, otros su estilo en general. Incluso he visto comentarios que atacan su peso y su figura. ¿En serio? ¿Es esto lo que hemos llegado a ser? Una sociedad obsesionada con la perfección estética, incapaz de aceptar la diversidad y la individualidad. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona, con sentimientos, emociones y una vida privada. No es un personaje de ficción al que podemos moldear a nuestro antojo. Tiene derecho a experimentar con su imagen, a cambiar de look, a sentirse cómoda y segura consigo misma. Y nosotros, como espectadores y seguidores, deberíamos respetarlo. Además, me parece increíble que en pleno siglo XXI sigamos perpetuando estos estándares de belleza irreales e inalcanzables. ¿Por qué tenemos que encasillar a las mujeres en moldes predefinidos? ¿Por qué tenemos que exigirles que se ajusten a un ideal de belleza que en muchos casos es fruto del marketing y la publicidad? ¿Por qué no podemos celebrar la diversidad y la belleza en todas sus formas y expresiones? Demet Özdemir es una mujer hermosa, talentosa e inteligente. Y su belleza va mucho más allá de su apariencia física. Su carisma, su profesionalidad y su compromiso con su trabajo son cualidades que la hacen aún más atractiva. Y creo que es importante que nos centremos en eso, en su talento y en su trayectoria profesional, en lugar de obsesionarnos con su pelo o su maquillaje. Por supuesto, todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión sobre el cambio de look de Demet. Algunos podrán considerarlo acertado, otros no tanto. Pero hay una diferencia abismal entre expresar una opinión respetuosa y lanzar ataques personales e insultos. Y creo que es fundamental que aprendamos a comunicarnos de manera más civilizada y empática, especialmente en las redes sociales, donde es tan fácil esconderse detrás de un perfil falso y lanzar comentarios venenosos sin asumir las consecuencias. Es importante recordar que nuestras palabras tienen poder. Pueden construir o destruir, animar o desmotivar, inspirar o hundir. Y antes de escribir cualquier cosa en las redes sociales, deberíamos preguntarnos si lo que vamos a decir es útil, necesario y amable. Si la respuesta es no, quizás sea mejor guardar silencio. El caso de Demet Özdemir es solo un ejemplo de la presión mediática y los estándares de belleza que sufren muchas mujeres, especialmente las que trabajan en el mundo del espectáculo. Constantemente son juzgadas y criticadas por su apariencia física, obligadas a someterse a dietas extremas, cirugías estéticas y tratamientos invasivos para cumplir con las expectativas de la industria y del público.
Y esto es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a valorar a las personas por lo que son, no por cómo se ven. Tenemos que aprender a apreciar la belleza en todas sus formas y expresiones. Y tenemos que dejar de perpetuar estos estándares de belleza irreales e inalcanzables que solo generan frustración, inseguridad y complejos. En el caso de Demet, es evidente que ha recibido un aluvión de críticas injustas y desproporcionadas. Y aunque ella es una mujer fuerte y segura de sí misma, es probable que estos comentarios la hayan afectado de alguna manera. Por eso creo que es importante que le mostremos nuestro apoyo y solidaridad, y que le hagamos saber que la valoramos y admiramos por su talento y su personalidad, no por su apariencia física. Demet Özdemir es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y creo que es importante que le brindemos un entorno seguro y respetuoso, donde pueda desarrollar su talento y expresar su creatividad sin tener que preocuparse por las críticas y los ataques. Personalmente creo que el cambio de look de Demet es interesante. Me gusta cuando las personas se atreven a experimentar con su imagen y a salir de su zona de confort. Creo que es una forma de expresar su individualidad y su personalidad. Y aunque quizás no sea el look que más me gusta de ella, respeto su decisión y valoro su valentía. Y hablando de valentía, creo que es importante destacar la valentía de Demet al denunciar públicamente los ataques que ha recibido en las redes sociales. No es fácil enfrentarse a la crítica y al odio, especialmente cuando se trata de un personaje público. Pero Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, que no se deja intimidar por los comentarios negativos. Espero que este vídeo sirva para generar conciencia sobre la importancia de respetar la diversidad y la individualidad, y de evitar los juicios y las críticas basadas en la apariencia física. Recordemos que todos somos diferentes y que la belleza está en el ojo del que mira. Y sobre todo, recordemos que nuestras palabras tienen poder y que debemos usarlas con responsabilidad y empatía. En resumen, hemos hablado sobre el revuelo generado por el cambio de look de Demet Özdemir, los ataques y críticas que ha recibido, la presión mediática y los estándares de belleza irreales, la importancia de respetar la diversidad y la individualidad, y la necesidad de comunicarnos de manera más civilizada y empática. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por escuchar mis reflexiones sobre este tema tan importante. Espero que les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del cambio de look de Demet Özdemir? ¿Creen que las críticas que ha recibido son justas? ¿Cómo creen que podemos combatir la presión mediática y los estándares de belleza irreales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia. Un análisis profundo del caso Demet Özdemir y la cultura de la crítica en redes sociales asterisco asterisco. Profundicemos un poco más en este tema. No se trata solamente de un cambio de look y unas cuantas críticas. El caso de Demet Özdemir es un microcosmos de un problema mucho mayor que afecta a figuras públicas, pero también a personas comunes y corrientes que se atreven a ser diferentes o simplemente a existir en el espacio público digital. Vamos a analizar las capas de esta controversia, desde el impacto psicológico de las críticas hasta las posibles soluciones para fomentar una cultura online más respetuosa y constructiva. Primero, es crucial comprender el contexto en el que Demet Özdemir ha construido su carrera. Ella no es solo una actriz, es una figura pública que ha crecido frente a las cámaras, desde sus inicios hasta convertirse en una de las actrices más queridas de Turquía. Sus fans la han visto evolucionar tanto en su carrera como en su estilo personal. Esta cercanía, que es una bendición en muchos sentidos, también la expone a un nivel de escrutinio mucho mayor. El cambio de look, sea cual sea, no es una decisión que se toma a la ligera cuando se es una figura pública. Implica una reflexión sobre la imagen que se quiere proyectar, el tipo de roles que se quieren interpretar y la manera en que se interactúa con la audiencia. Quizás Demet buscaba un cambio, quizás se sentía inspirada por un nuevo personaje, o quizás simplemente quería experimentar con su imagen. Cualquiera sea la razón, es una decisión personal que merece respeto. Ahora hablemos de las críticas.
No todas las críticas son iguales. Existe la crítica constructiva, que se basa en el respeto, la objetividad y el deseo de ofrecer una perspectiva útil. Esta crítica puede ser valiosa incluso para una figura pública, ya que puede ayudarla a mejorar, a refinar su estilo o a comprender mejor las reacciones de su audiencia. Pero lamentablemente la mayoría de las críticas que ha recibido Demet Özdemir se alejan mucho de este ideal. Han sido comentarios hirientes, ataques personales y juicios de valor basados en estándares de belleza subjetivos e inalcanzables. Comentarios sobre su peso, su figura, su maquillaje, su pelo. Todo parece estar bajo la lupa implacable de un público que se siente con el derecho de opinar sobre cada aspecto de su vida. ¿Qué impulsa este tipo de comportamiento? Hay varios factores en juego. Uno de ellos es el anonimato que ofrecen las redes sociales. Es mucho más fácil ser crítico y despiadado cuando se está detrás de un perfil falso o se cree que las palabras no tienen consecuencias. Otro factor es la cultura de la comparación que promueven las redes sociales. Constantemente vemos imágenes retocadas, vidas perfectas y estándares de belleza irreales que nos hacen sentir inseguros y nos llevan a juzgar a los demás con mayor dureza. Además, no podemos ignorar la misoginia que subyace a muchos de estos comentarios. Las mujeres en el mundo del espectáculo son constantemente juzgadas por su apariencia física, mientras que a los hombres se les permite envejecer y cambiar sin recibir la misma cantidad de críticas. Esta doble moral es inaceptable y contribuye a perpetuar estereotipos dañinos sobre la belleza y el valor de las mujeres. ¿Cuál es el impacto de estas críticas en Demet Özdemir? Es imposible saberlo con certeza, pero es evidente que deben ser dolorosas y desmoralizantes. Incluso las personas más fuertes y seguras de sí mismas pueden verse afectadas por la negatividad constante. Las críticas pueden generar inseguridad, ansiedad, depresión y, en casos extremos, incluso llevar a problemas de salud mental más graves. Además, la presión constante por mantener una imagen perfecta puede llevar a las figuras públicas a tomar decisiones extremas, como someterse a cirugías estéticas innecesarias o adoptar dietas peligrosas. El miedo a ser criticado puede limitar su libertad de expresión y su capacidad para ser auténticos. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? La respuesta no es sencilla, pero creo que hay varios pasos que podemos tomar. Educación es fundamental educar a las personas sobre el impacto de sus palabras en los demás. Debemos enseñar a los niños y jóvenes a ser más empáticos, respetuosos y conscientes del poder de sus palabras. Responsabilidad Las redes sociales deben asumir una mayor responsabilidad en la moderación del contenido y en la protección de sus usuarios contra el acoso y el ciberbullying. Deben implementar medidas más efectivas para identificar y eliminar los comentarios abusivos y para suspender las cuentas de los usuarios que violen las normas de la comunidad. Conciencia Debemos ser más conscientes de nuestros propios prejuicios y de la manera en que juzgamos a los demás. Antes de escribir un comentario en las redes sociales, debemos preguntarnos si es útil, necesario y amable. Si la respuesta es no, quizás sea mejor guardar silencio. Apoyo Debemos apoyar a las figuras públicas que denuncian el acoso y las críticas injustas. Debemos mostrarles nuestra solidaridad y hacerles saber que valoramos su talento y su personalidad, no su apariencia física. Autenticidad Debemos celebrar la diversidad y la individualidad. Debemos aprender a apreciar la belleza en todas sus formas y expresiones. Debemos dejar de perpetuar estos estándares de belleza irreales e inalcanzables que solo generan frustración, inseguridad y complejos. En el caso de Demet Özdemir, creo que es importante que le mostremos nuestro apoyo incondicional. Debemos recordarle que la admiramos por su talento, su carisma y su profesionalidad. Debemos hacerle saber que su belleza va mucho más allá de su apariencia física. Y debemos animarla a seguir siendo auténtica y a expresar su individualidad sin miedo a las críticas. En última instancia, el cambio de look de Demet Özdemir no es el problema. El problema es la cultura de la crítica y el acoso que prevalece en las redes sociales. Es hora de que tomemos medidas para crear un entorno online más respetuoso y constructivo, donde todos se sientan seguros de expresar su individualidad y de ser ellos mismos. Porque al final del día, la belleza verdadera reside en la autenticidad y en la capacidad de aceptarnos y amarnos a nosotros mismos tal como somos. Y eso, mis queridos, es algo que nadie puede quitarnos.
Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado útil y que les haya hecho reflexionar. Nos vemos en el próximo. Adiós.